El dueño de un restaurante con dificultades económicas alimentó gratis a ingenieros del ejército exhaustos durante su duro entrenamiento. Lo que sucedió ese fin de semana superó con creces su imaginación. Cientos de drones iluminaron el cielo nocturno, formando su nombre en un impresionante homenaje. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite compartir más historias increíbles. Comencemos. John Miller era conocido por la mayoría en el pequeño pueblo de Pinnerille, pero pocos comprendían realmente la carga que llevaba. A sus 38 años, John era dueño de Miller's Diner, un modesto restaurante de carretera que había visto tiempos mejores. Antaño un punto de encuentro bullicioso para lugareños y viajeros, el restaurante ahora luchaba por sobrevivir. John había heredado el local de su padre, un orgulloso veterano que había servido décadas atrás. Aunque el restaurante era su sustento, era mucho más que eso. Era un símbolo de familia, sacrificio y comunidad. Últimamente, la vida había sido dura para John. El negocio iba lento y las facturas se acumulaban. Su esposa había fallecido hacía 3 años, dejándolo a cargo de su pequeña hija, Emma. A pesar de las dificultades, John se levantaba cada mañana antes del amanecer, giraba el letrero del restaurante para abrir y saludaba con una cálida sonrisa a los pocos clientes que llegaban temprano. Era humilde, trabajador y sentía un profundo orgullo por su vínculo con el ejército. Las historias de su padre siempre lo inspiraron a respetar y apoyar a quienes servían. Esta semana, Pinnerille estaba conmocionada por la noticia de un ejercicio de entrenamiento militar en las cercanías. Un grupo de ingenieros del ejército tenía previsto llegar para realizar ejercicios intensivos que durarían varios días. John recordaba el orgullo de su padre al hablar de los soldados en entrenamiento y sentía un profundo respeto por los jóvenes que pronto pasarían por su pueblo. El primer día de la llegada de los ingenieros, el restaurante se llenó rápidamente de soldados uniformados. Sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y fatiga tras horas de entrenamiento físico. John los observaba atentamente mientras pedían comidas sencillas, a menudo sin extras para ahorrar dinero. Su agotamiento era palpable. Sintió una conexión silenciosa con ellos, un sentido compartido de sacrificio y deber. Mientras los atendía, a John se le encogió el corazón. Podía ver el desgaste que les estaba causando el entrenamiento. Los recuerdos del servicio militar de su padre y las dificultades de las familias militares inundaron su mente. A pesar de sus propias preocupaciones económicas, sintió un fuerte impulso de hacer algo, lo que fuera, para apoyar a esos jóvenes ingenieros. Pero por ahora, el día transcurría. El tintineo de los platos, el murmullo de las conversaciones y el zumbido constante del restaurante llenaban el aire. John limpió los mostradores y miró hacia la calle tranquila, preguntándose si podría encontrar la manera de marcar la diferencia. A la mañana siguiente, John llegó al restaurante de Miller más temprano de lo habitual. El frío de la primavera le caló hasta los huesos, pero dentro del restaurante, el calor del café recién hecho y el chisporroteo del tocino lo recibieron. Giró el letrero de abierto y se preparó para otro largo día. Rápidamente se corrió la voz de que los ingenieros del ejército volverían a pasar por allí, y John esperaba el local lleno. Los ingenieros entraron con paso pesado, con rostros aún cansados y cuerpos doloridos por el duro entrenamiento que los había llevado al límite. Habían estado trabajando desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, superando obstáculos, levantando objetos pesados y resolviendo complejos problemas que ponían a prueba su mente y su fuerza. A pesar de su disciplina, el hambre los atormentaba, un hambre que iba más allá de la simple comida. Era agotamiento, nostalgia y el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. John notó que algunos ingenieros dudaban mientras contaban su escaso dinero, eligiendo con cuidado los platos más baratos del menú. Un joven soldado, apenas salido de la adolescencia,
Miraba con anhelo la porción de tarta de manzana tras el mostrador, pero a regañadientes pidió un simple sándwich. El ambiente era tranquilo y respetuoso, pero se percibía un cierto cansancio y sacrificio. Al observar todo esto, a John se le encogió el corazón. Los recuerdos de las historias de su padre sobre el sacrificio durante su despliegue resonaron en su mente. Pensó en Emma y en los sacrificios que él hacía a diario para que el restaurante siguiera funcionando. De repente, la decisión fue clara. Sin dudarlo, John llamó a la camarera y le susurró: «Dile a los ingenieros que hoy la comida corre por cuenta de la casa». Al principio, la camarera dudó, preocupada por el costo. Pero John estaba decidido. El margen de ganancia del restaurante era mínimo, y este gesto podría significar una pérdida para ese día. Pero apoyar a quienes servían valía mucho más. Cuando el anuncio llegó a los ingenieros, una ola de sorpresa y gratitud los inundó. El joven soldado que había pedido el pastel sonrió ampliamente, con los ojos brillantes. Algunos intercambiaron miradas, asintiendo en silencio con agradecimiento. Uno de los ingenieros mayores se acercó a John y le estrechó la mano con firmeza. «Gracias, señor. Esto significa mucho más de lo que se imagina». Mientras se servían platos abundantes de comida gratis, el restaurante se llenó de una energía diferente. Esperanza, respeto y un sentido de comunidad. John sintió una profunda satisfacción que ningún dinero podría comprar. Sabía que esto era más que solo alimentar a soldados hambrientos. Se trataba de honrar el sacrificio y demostrar que la bondad aún importaba. Esa noche, cuando el restaurante cerró y las farolas se encendieron, John se sentó solo en la barra, con el peso del día sobre sus hombros. Se preguntó si había tomado la decisión correcta, pero en su interior sentía un orgullo silencioso. Los sacrificios de los demás le habían recordado los suyos, y en ello encontró fuerza. Los días siguientes en el restaurante Miller's estuvieron impregnados de una energía tranquila pero poderosa. La noticia de la generosidad de J se había extendido entre los ingenieros del ejército que se entrenaban cerca. Cada día, más de ellos llegaban al restaurante, recibidos por la sonrisa constante del dueño y la promesa de una comida caliente gratis. Aunque la caja registradora del restaurante mostraba menos dinero, la calidez que se respiraba en su interior era más intensa que nunca. Sin embargo, no todos comprendían la decisión de John. Su camarera de toda la vida, Sara, lo apartó una tarde. La preocupación se reflejaba en su rostro. «John, respeto lo que haces, pero lo estás arriesgando todo. Las facturas no se están volviendo más fáciles de pagar. No puedes seguir dándoles de comer gratis». Su voz era suave pero firme. John asintió lentamente, consciente de la verdad en sus palabras. Había recurrido a sus ahorros, incluso dejando de lado gastos personales, solo para poder hacerlo posible. Pero esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de algo más profundo, un vínculo, un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, los propios ingenieros se conmovieron visiblemente por la amabilidad. Una tarde, tras un largo día de entrenamientos, un pequeño grupo se reunió en una mesa apartada. Hablaron en voz baja sobre sus familias, sus sueños y las dificultades de la vida militar. Comentaron lo raro que era encontrar amabilidad genuina, especialmente de desconocidos. Uno de ellos, el sargento David Turner, un hombre de unos 30 años con un semblante tranquilo, se puso de pie y se dirigió a sus compañeros. «El gesto de John es más que una simple comida gratis. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que todavía hay gente que se preocupa. Debemos demostrarle que su amabilidad no se olvida». Al día siguiente, los ingenieros aprovecharon cada oportunidad para agradecerle personalmente a John. Hablaron con él,
Escucharon sus historias sobre su padre y compartieron sus propias experiencias militares. Un sentimiento de camaradería floreció, tendiendo un puente entre civiles y soldados. Aún así, John seguía luchando contra la duda. ¿Podría su pequeño restaurante resistir la presión financiera? ¿Sería sostenible este acto de bondad? Pero cada sonrisa, cada apretón de manos, cada agradecimiento alimentaba su determinación. Entre bastidores, algunos miembros de la comunidad local comenzaron a oír rumores sobre la historia que se extendía, sobre el humilde dueño del restaurante que defendía a los soldados. Esta silenciosa ola comenzaba a cobrar fuerza, a punto de convertirse en algo mayor. Una tarde, John estaba detrás del mostrador, limpiando un vaso mientras el sol se ponía. Miró por la ventana y respiró hondo. Pasara lo que pasara, sabía que este era un momento que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Los días transcurrían y la vida en Pine Ridge parecía vibrar con una silenciosa anticipación que nadie podía explicar del todo. John seguía con su rutina. Se levantaba temprano, cambiaba el letrero del restaurante Miller's y servía las comidas con la misma sonrisa humilde. Sin embargo, por dentro luchaba con una creciente incertidumbre. Las comidas gratuitas para los ingenieros del ejército lo habían endeudado aún más. Sus ahorros casi se habían agotado y las facturas se acumulaban en el mostrador. La advertencia de Sarah resonaba en su mente: John, no puedes seguir así. Pero cada vez que veía entrar a esos jóvenes soldados, exhaustos pero agradecidos, su determinación se fortalecía. Para John, esto era más que una simple comida. Se trataba de honrar el sacrificio y recordarles a esos hombres y mujeres que eran valiosos. Mientras tanto, los ingenieros tramaban sus propios planes en secreto. El sargento David Turner había reunido a un grupo para organizar algo especial, una forma de devolverle la amabilidad a J de una manera que jamás habría imaginado. Se pusieron en contacto con el ayuntamiento cercano, los negocios locales e incluso con una empresa de espectáculos de luces con drones de una ciudad vecina. La noticia se extendió rápidamente entre ellos, y pronto un plan secreto comenzó a tomar forma. John permanecía ajeno a la sorpresa que se desarrollaba entre bastidores. Pasaba las noches en el restaurante después del cierre, limpiando mesas y reflexionando sobre la semana. Las dudas se colaban como sombras. ¿Había valido la pena este sacrificio? ¿Se había dado cuenta a alguien? ¿Había marcado la diferencia su pequeño gesto? El viernes por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, los ingenieros se reunieron en silencio alrededor del restaurante por última vez antes del fin de semana. Le expresaron su sincero agradecimiento a John, estrechándole la mano y prometiéndole que aquello no era el final de su historia. John sonrió, con una mezcla de cansancio y orgullo en los ojos. «No tienen que pagarme», dijo. «Solo cuídense mucho». Al caer la noche sobre Pine Ridge, el pueblo pareció contener la respiración. Los residentes murmuraban sobre un misterioso evento planeado para el fin de semana. Algo extraordinario que involucraba a los ingenieros del ejército y, sorprendentemente, drones. Las noticias locales se habían enterado, pero mantenían los detalles en secreto. John cerró el restaurante y salió. El cielo estaba despejado, las estrellas comenzaban a titilar débilmente. Miró hacia arriba, sintiendo una extraña calma antes de la tormenta de emociones que presentía que se avecinaba. Lo que no sabía era que cientos de drones programados para volar en formación perfecta estaban a punto de iluminar el cielo nocturno. Y cuando comenzara el espectáculo, contaría una historia. Una historia de bondad, sacrificio y una comunidad unida para honrar a un hombre que tanto había dado cuando más se necesitaba. Al ocultarse el sol en el horizonte, la tranquila localidad de Pine Ridge se sumió en un silencio expectante. Las familias se reunieron en sus jardines,
Los amigos se apoyaron en las barandillas de sus porches y curiosos llenaron las calles cerca del restaurante de Miller. John Miller no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Sus pensamientos estaban cargados de la fragilidad de los sacrificios. En silencio, esperaba que la bondad que había demostrado hubiera marcado, aunque fuera mínimamente, la diferencia. De repente, el cielo nocturno cobró vida. Cientos de drones, elegantes y silenciosos, se elevaron desde el campo cercano. Uno a uno, se alinearon en formación perfecta, tejiendo intrincados patrones que brillaban como estrellas que cobraban vida. Lentamente, los drones comenzaron a deletrear palabras. Letras brillantes y llamativas que iluminaban la oscuridad. Gracias, John Miller. Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud mientras el mensaje resplandecía en el cielo. Un tributo impresionante que dejó a todos sin aliento. Los drones danzaban en movimiento sincronizado, dibujando escenas de la bandera estadounidense, cascos militares y la sencilla silueta de un restaurante. La esencia misma del sacrificio y el espíritu de John. John permaneció inmóvil, con lágrimas brillando en sus ojos. Sus manos curtidas temblaban mientras veía el cielo iluminarse con su nombre, un símbolo de agradecimiento que jamás imaginó recibir. Durante años, había cargado en silencio con el peso de la pérdida, la lucha y la soledad. Pero esa noche, toda la comunidad y los valientes hombres y mujeres a quienes había servido lo honraban de una manera indescriptible. De entre la multitud, los ingenieros se adelantaron. El sargento David Turner posó una mano firme sobre el hombro de John. Estuviste a nuestro lado cuando más te necesitábamos. Esta es solo una pequeña forma de agradecerte tu bondad, tu sacrificio y tu generosidad. Los aplausos resonaron, las voces se alzaron en señal de gratitud y celebración. La hija de John, Emma, lo abrazó con fuerza, con orgullo reflejado en sus jóvenes ojos. En ese instante, John comprendió que la verdadera fuerza no reside en la riqueza ni en la fama, sino en la compasión y la valentía. Un pequeño acto de bondad había desatado una ola de buena voluntad que unió a un pueblo y honró el espíritu de servicio. Mientras el espectáculo de drones se desvanecía en una cascada de luces brillantes, John susurró suavemente: «Esto es lo que hace que todo valga la pena». Aquella noche, bajo un cielo pintado de gratitud y esperanza, el nombre de John Miller se convirtió en un faro, un recordatorio de que incluso el gesto más pequeño puede iluminar la oscuridad más profunda.